que se está moviendo América Latina de esta manera, que la gente de la guerrilla ya lo dice públicamente y se va para Bogotá. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en el Nosotros hoy, continente, mi querida senadora? Buenos días y gracias por atenderlo. buenos días y muchas gracias a usted. Nosotros hoy tenemos una enorme preocupación por lo que viene pasando en América Latina, por la manera en que ese bloque liderado por el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, viene coordinando todo este trabajo de la izquierda radical y de organizaciones criminales en la región. Yo creo que ante una situación y una amenaza latente como la que están viviendo nuestros países, la única opción es que quienes defendemos la democracia y las libertades nos organicemos de igual manera. Hace pocos días, varios políticos de la región firmamos lo que se denomina la Carta de Madrid, que es la conformación de un bloque para hacer frente a estos grupos, para defender la democracia, para defender la seguridad, para defender la institucionalidad de nuestras naciones. ¿Puede hablarnos un poco más de eso y quiénes han firmado, cuál es el objetivo, qué pretenden? ¿Puede ser un poco más expresiva en torno a esa información que nos acaba de suministrar? En ese bloque hay políticos del hemisferio, también de España, hay varios líderes de Vox, está José Antonio Cast de Chile, está María Corina Machado de Venezuela, en fin, líderes que creemos en la derecha, que creemos en las libertades, que no queremos ser vergonzantes, porque lo que empieza a ver uno en la región es que la izquierda se envalentona ante la debilidad de quienes se volvieron vergonzantes para defender el lado correcto de la historia, para defender la libertad de mercado, para defender la democracia, para defender la institucionalidad, para combatir a las estructuras narcoterroristas que vienen financiando y azotándonos en nuestros pueblos. Entonces nosotros firmamos esta carta para abiertamente conformarnos como un bloque para enfrentar al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla y para defender a nuestros países, para defender nuestros postulados, para defender la libertad de empresa, para defender la democracia, para defender la institucionalidad. Dígame una cosa, porque el gran argumento que utiliza la izquierda es la corrupción, por decirlo de la derecha, pero los escándalos de la izquierda son silenciados, es decir, todo lo que ocurrió en Argentina, por ejemplo, lo que ocurrió en Bolivia, ¿por qué se perdona la corrupción cuando se trata de la izquierda? ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué la izquierda ha arrebatado la decencia moral de la política y cuando hemos visto que fue Odebrecht? ¿Dónde tuvo la mayor corrupción? Aquí hay una cosa importante y es la corrupción hay que condenarla y hay que perseguirla, no importa quién sea el corrupto, si es de izquierda o de derecha, porque finalmente la corrupción es algo que se viene comiendo nuestros países, que debilita la institucionalidad y debilita la democracia, pero en eso ha sido muy hábil la izquierda. Cuando uno se da cuenta, incluso la izquierda ha sido mucho más corrupta y ha ido mucho más allá. Los gobiernos de izquierda se montan con el discurso anticorrupción y cuando llegan a gobernar terminan robándose todo. Si usted mira el caso de Cuba, ¿quiénes son ricos? Los Castro, el pueblo aguanta hambre. Si usted mira el caso de Venezuela, ¿quién es rico? Diosdado, Maduro, la familia de Chávez. Y el pueblo aguanta hambre. Y ese es el modus operandi. Ellos se hacen al poder y se hacen a la riqueza de los demás, mientras el pueblo aguanta hambre. Y ellos han sido también muy hábiles en disfrazar su corrupción. Nadie habla nunca de la corrupción de la izquierda, nadie habla de la corrupción de, por ejemplo, del Partido de los Trabajadores en Brasil, de la corrupción de Correa, de la corrupción de Venezuela, de Maduro, De de Pablo Diosdado, Iglesias en España, de Pablo Iglesias y la mujer en España, por de Pablo Iglesias ejemplo. en España. Yo creo que aquí también nos ha faltado a nosotros la capacidad para comunicar y para dejar en evidencia. Mire, pasó en Argentina, cuando llegó el presidente Macri, con la excusa de no polarizar más, no metieron a la cárcel a Cristina Kirchner, responsable de corrupción en ese país. Muchas veces también
La corrupción de la izquierda no ha sido suficientemente visibilizada y castigada en algunos casos por complicidad del sistema judicial de los países, en otro por debilidad de quienes somos de centro derecha, porque la derecha, la izquierda la compleja diciendo que polariza, y entonces por miedo a la polarización termina siendo cómplice de la corrupción de la izquierda. Yo lo he dicho, téngale miedo al unanimismo, porque el unanimismo se logra solo a través de dictaduras, donde obligan a todo el mundo a pensar igual, donde obligan a tener partido único. No le tengamos miedo a la polarización, no le tengamos miedo a que algunos piensen de una manera y otros de otra, porque en eso la izquierda ha sido muy hábil. Acompleja a la derecha con el cuento de la polarización y muchas veces por ese temor a la supuesta polarización terminamos siendo cómplices de la corrupción y de la sinvergüenzada de la izquierda, que siempre que llega al poder termina cooptando la institucionalidad, termina robándose los recursos. Y sí, ellos hablan mucho de igualdad y puede que sí termine igual el pueblo, termina todo igual, aguantando hambre y teniendo padecimientos. Pero es que si me habla de igualdad, es decir, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la igualdad va hacia abajo, no va hacia arriba. Es decir, va a la fábrica de pobres. Si me habla de la igualdad, podemos hablar de dónde está el exitoso gobierno que ha tenido la izquierda recientemente. ¿Cuál usted puede decir este gobierno? Cuba es un ejemplo de eso. El Brasil de Lula fue un ejemplo de eso. ¿Cuál ha sido un ejemplo de la izquierda? Argentina fue un ejemplo de gobierno de entonces, ¿dónde? Entonces usted tiene un gobierno como el de Chile y lo está reventando para dar un salto al vacío. Hacemos una pausa, senadora, y continuamos después para que veamos hacia dónde va América Latina y hacia dónde va el mundo dentro de esa concepción. Y si hay el coraje de la lucha por parte de los sectores que no tengan complejo de decir, sí, chicos, soy de derecho. Hacemos una breve pausa y venimos con la senadora Paola Holguín. Que yo le dejé una reflexión antes, pero además le quiero decir algo. En estos momentos tengo una información que se produce que nuestro comisionado que está en la OEA, David Smolanski, que tiene que ver con los venezolanos que están en el exterior, que usted sabe que van no de turistas, sino a conseguir una vida mejor. Bueno, rechaza que el gobierno de Chile decidiera suspender el trámite de visa a los venezolanos. Pero entonces usted tiene un caso patético, que es la alcaldesa de Bogotá. Yo no sé qué le pasa a esa señora, qué le habrán hecho a los venezolanos, pero en la medida en que se voltea siempre es para darle duro a los venezolanos. ¿Qué ocurre con esa señora, senadora? Bueno, varias cosas. La primera es, lo peor que podría pasar es despertar xenofobia. Y más en Colombia, que es un pueblo hermano del pueblo venezolano. Nosotros hemos dicho que es importante y hay que empezar a ver en lo que se enriquece Colombia gracias a la migración venezolana. Han llegado muchos jóvenes con muchos conocimientos, por ejemplo, en el sector hidrocarburos, han llegado también médicos, han llegado artistas. Nosotros tenemos que, además, por una cosa importante, y es cuando nosotros hablamos de la migración venezolana, yo he dicho, nosotros tenemos que hablar de refugiados, de una crisis de refugiados, porque los venezolanos no salieron de su país simplemente porque quisieron o porque querían hacer vida en otra parte. Salieron porque en Venezuela la narcodictadura hoy no les da garantías, ni siquiera las garantías mínimas vitales de salud, de educación, de seguridad. Por lo tanto, cuando hablamos de los venezolanos, deberíamos hablar de refugiados. Y cuando hablamos de estos refugiados, ellos tienen unos derechos y hay unos compromisos que internacionalmente hemos firmado los países para darles unas garantías cuando llegan a nuestros territorios. Y aquí mal se hace cuando se trata de estigmatizar a un pueblo hermano, a un pueblo amigo. Miren, como en todas las familias, de pronto hay una oveja negra, pero eso no puede llevar a descalificar a un pueblo que tanto le ha aportado a Colombia, con el que además nosotros tenemos una deuda moral. Y además estamos tan interrelacionados. Mis 2 nietos, de mis 3 nietos varones, 2 son colombianos. O sea, estamos así interrelacionados Colombia y Venezuela.
Es que somos pueblos hermanos. Mire, aquí la frontera es sumamente porosa, son más de 2.000 kilómetros que no ha logrado separarnos, porque son muchas familias combinadas, colombo-venezolanas, porque muchos colombianos hicieron allá vida, lograron desarrollar sus empresas, salir adelante. Hoy lo peor que podríamos hacer es cerrar las puertas a un pueblo hermano que nos necesita, que tenemos una historia común, una sangre común, una cultura común. El llamado que nosotros hemos hecho es: miremos cómo potencializamos esta migración de venezolanos, que uno ve ya en la práctica cómo ha ayudado a enriquecer, a dar otras perspectivas en Colombia. Entonces, cuando uno tiene responsabilidades públicas, uno tiene que ser muy cuidadoso en el lenguaje, porque a veces ese tipo de lenguajes terminan estigmatizando y despertando xenofobias que tanto daño hacen a los pueblos. Así es. Senadora, no la puedo dejar ir sin pedirle la opinión sobre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. ¿Cómo ve la presidencia? ¿Cómo ve lo de Biden? Que Colombia y los Estados Unidos siempre han tenido una relación muy estrecha. ¿Cómo ve toda esta situación? Me gustaría su opinión. Nosotros estamos próximos a cumplir 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Nosotros hemos tenido una fuerte relación institucional con ambos partidos, ha sido una relación bipartidista. Nosotros tenemos clara una agenda que esperamos que cumpla. Nosotros somos respetuosos de los procesos internos, de los procesos que hoy está llevando la justicia y de todo lo que se está viviendo con este tema electoral. Para nosotros, ¿qué es lo importante? Lo importante es que mantengamos el trabajo mancomunado en el combate al narcotráfico, en el combate al terrorismo, ese intercambio comercial y cultural que ha sido tan fuerte. Y es muy importante que se mantenga el compromiso frente al tema de Venezuela, porque Venezuela hoy, el poder está usurpado por una narcodictadura que representa un problema para la seguridad hemisférica. Y eso tiene que quedar claro. Eso no tiene que ver con si se es de uno u otro partido. Yo creo que aquí todos tenemos que tener en el mundo una claridad meridiana con el peligro que representa para la región que se mantenga esa narcodictadura que usurpa el poder. Miren, ahora usted mencionó el caso de Chile, que es una democracia y uno de los países que tenía un sistema para mostrar por lo que habían logrado en el combate a la pobreza y a la inequidad. Y mire dónde lo tienen hoy, saltando al vacío. ¿Por qué? Por esos movimientos del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de estas izquierdas radicales tan ligadas a esa narcodictadura venezolana, que lo único que están buscando es desestabilizar toda la región. Así es. Vienen siempre disfrazados, y hay como una timidez de confrontarlos, de enfrentarlos, y al final terminan imponiéndose. Mire, lo que pasó en Bolivia, en cuestión de horas ya rápidamente rompieron las relaciones con los representantes de Guaidó, ya se reunieron. Juegan con las cartas descubiertas, mientras que ha sido la conversación, el otro lado es siempre como tímido, siempre como formalito, como que no sale y siempre termina golpeado, ¿no? El propio presidente Duque tuvo ese impasse donde lo llenaron de insultos cuando fue a la posesión del nuevo presidente de Bolivia. Yo creo que ellos son de un radicalismo de todo nada. En cambio, nosotros siempre tan conciliadores, tan timoratos. Yo lo he dicho, como decía Margaret Thatcher, es mejor ser demócrata de principios que de consensos, porque a veces nos afana tanto llegar a consensos que terminamos cediendo en lo fundamental. Qué importante sería recuperar ese talante democrático, pero basado en principios, donde hay unos puntos rojos que no se negocian, en los que no se puede ceder. Por ejemplo, debería ser un punto común, uno no negocia con terroristas, debería ser un punto común la defensa de la democracia, de las libertades, incluyendo la libertad de empresa, debería ser un punto común que no podemos dar albergues a organizaciones y estructuras criminales, que no podemos ceder y caer en
esa dialoguitis que lleva a poner en riesgo la estabilidad democrática de nuestros propios países.